¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, dinero. Buenas noches. Ok, bueno, entonces eh, prácticamente nosotros estas 2 semanas pues nos hemos enfocado en el aprendizaje de cómo utilizar lo que es un Oracle y cómo crear una estructura física de una base de datos a partir pues de un modelo relacional. Eh, Primero comenzamos hablando sobre la herramienta que íbamos a utilizar, que iba a ser, bueno, la base de datos iba a ser Oracle, y que la herramienta que íbamos a utilizar pues era SQL Developer, que es una herramienta gratuita, y la base de datos Express que estamos utilizando pues también es gratuita hasta cierto punto, pero que nos permite hacer todo lo básico de una base de datos relacional. Estuvimos viendo cómo hacer la creación de tablas, todo esto mediante lo que es un lenguaje de definición de datos. Luego ya comenzamos a ver formalmente que era pues SQL, cómo era moldearlo, lo que es un prototipo físico, los tipos de datos que tenía la base de datos y pues las restricciones. Eh, Comenzamos luego agregando lo que son restricciones a niveles de columna y restricciones a niveles de tabla. Unas que eran pues los tan mencionados constraints. Comenzamos viendo pues not null, unique, pues primary key, foreign keys, los check, y luego pues comenzamos a hacer lo que era manipulación de estas propiedades utilizando lo que son alters, que vimos que podíamos agregar columnas, quitar columnas, cambiar tipos. También vimos que podíamos renombrar columnas, renombrar tablas, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar trabajando hoy? Bueno, hoy vamos a estar trabajando en lo que es el diccionario de datos. Bien, el diccionario de datos, pues, aunque no he comenzado la máquina, déjenme abrir la máquina virtual. Para los que no sabían, pues, la máquina virtual me da dos opciones. Una que es apagarla, ¿no? La apago como si fuese una computadora normal. O la otra es, pues, guardar el estado que tenía, el último estado que tenía. Entonces, yo prefiero guardar el estado, el último estado en el que estaba trabajando. La verdad, eso es meramente de cada quien. Bueno, mientras carga esto, pues ya recibí lo que son los nombres de los grupos. Entonces, yo tengo en los grupos, tengo a los Eternals, tengo a los Doritos, creo que otros, ¿sabes? Pin, Sistemanía y Anonymous. Ok, tengo cuatro. Ok, tengo cuatro. ¿Alguien se quedó sin grupo? Bueno, la persona que está sin grupo debe hacerlo por su número de identidad. O sea, el número de problema igual al número de su último dígito. De eso ya están acostumbrados, ¿verdad? Todo el mes ha salido así. Y para los 0 deben hacer el 10. Ok, entonces la rifa es
Entre ellos 4, ¿cuál ejercicio les va a tocar? Okay. Para ser imparcial, pues vamos a buscar un random. Una página de número aleatorio. Bueno, aquí Google ya tiene uno. Ok. Un representante de los Eternals. ¿Está conectado? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, usted es testigo, ¿verdad? El número que está aquí, pues es aleatorio. Yo lo voy a dar general. 1, 2, 3. Ok, les toca el 1. Esto es aleatorio, ¿eh? Ok. Los Eternals le toca el 1. Los Doritos, vamos a darle clic. Les toca el 10. Sistemanía, vamos a ver. Les toca el 9. Ok, vamos a ver. Vamos a darle clic otra vez. Y a los anónimos les toca el 8. Un poco alejados, ¿verdad? Bien separados. Bueno, estos bien juntos y estos bien separados. Vamos a ver, tenemos... Ok, permítanme que esté cargando la página. Ok. Son 4 grupos de 4, quiere decir que tenemos 16. Quiere decir que faltan 8. Ok, entonces esos 8 no van a poder hacer estos 4, ¿no? Perdón. De esos 16, aquí me hacen falta 4. Perdón, me hacen falta 2. Quiere decir que les va a tocar el 10 ya no, el número no. Ok. Les toca el 2 y el 6. ¿Sí? Al más alto número final. Al menor número final. ¿Sí? Para los dos que hacen falta que no tienen grupo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, estos me escriben al final para ver qué hacemos, ¿verdad? Ok. ¿Están entendidos qué es lo que van a hacer? Okay. Yo le voy a estar subiendo, pues, este archivo a la plataforma y aquí están los ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a presentar? Vamos a presentar el modelo conceptual, modelo relacional, modelo físico, los scripts de creación de la base. Los scripts pues son estos archivos SQL que lo voy a ver. Bueno, está tardando un poco la virtual. Creo que para mí es. Ok, los scripts pues son estos, ¿no? Estos .sql que yo estoy generando aquí, ¿recuerdan? Le doy archivo, nuevo, archivos de bases de datos, aceptar, le doy un nombre, por ejemplo, problema 1, para los que hacen un problema 1, los Eternals,
Y aquí, pues, ¿qué es lo que van a hacer? Ok, aquí, pues, van a pegar. Vamos a ver esto. Van a pegar, pues, los create tables que hicieron para hacer su base de datos. ¿Sí? O sea, los create tables de las tablas que les salieron, y los van a poner aquí. Cada uno con sus atributos, cada uno con sus tipos y cada uno con sus constraints. Los constraints ustedes son libres de colocarlos donde quieran. ¿Sí? Si quieren hacerlo a nivel de columna o si quieren hacerlo a nivel de tabla o si quieren hacerlos con alter. Alter ya vieron que aguanta después de que se creó la tabla. Si le van a poner datos, yo les recomiendo que cada vez que lo guardan, se fijaron que él me genera un insert. Él me genera los inserts. Recuerden que yo copié este de ahí. Entonces, copian los insert y también los ponen aquí. ¿Sí? Y de esa manera, cuando lo ejecuten, ¿sí? Les va a correr toda la base de datos. La va a volver a crear. Y la pueden así compartir entre ustedes. Ok, esos son los mandados scripts. ¿Sí? Modelo conceptual. No es, ok, la parte del modelo conceptual no es necesario que me lo muestren. ¿Recuerdan el primero que hicieron? Que hacíamos cada una de las etapas. No, aquí lo único que quiero es que me lo muestren ya al final. Ya final. El modelo relacional también ya final. No es necesario que me muestren etapa por etapa cómo se hizo la conversión. Modelo físico, pues, lo que van a hacer es que, por ejemplo, ustedes tienen aquí una base de datos matriz. Ok, esto no tiene modelo. Ok, en esta parte del modelo, pues, cuando ustedes tienen relaciones entre múltiples tablas, les muestra aquí el modelo, entonces solo capturan el modelo de ahí. ¿Sí? Ese es. Ese es. Por aquí hemos hecho un ejemplo que tenía las relaciones. Vamos a ver era la tabla 31. ¿Sí? Esto es. ¿Sí? Quiero que me capturen esto. Me lo pongan ahí en el documento. Pueden hacerlo en un archivo Excel, no tengo problema. Pueden hacerlo también en un archivo Word. Lo importante es que me lo coloquen en una portada para saber quiénes son los integrantes del grupo. Sí. Y las personas que estén en esa portada, pues, son las que a lo que yo le voy a dar los puntos. O sea, si no trabajo, no lo apunten. Simple y sencillamente. Entonces, van a tener el modelo físico, van a tener los scripts de la creación de la base y pues lo último, que es el diccionario de datos. Bueno, no lo último, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo. Y por último, la demostración de la aplicación. Vamos a hacer la demo de la aplicación. Ok, ya saben, ¿verdad? La aplicación, pues, la hacen ¿cómo les digo? En la herramienta, el lenguaje que ustedes estén más fuertes. Ustedes digan, no, esto ya sabemos hacerlo en Java y nosotros lo hacemos rapidito. O si ustedes no, yo tengo más experiencia en C# y lo hago más rápido. Lo hacen en C#. No, fíjense que hay un framework de desarrollo que ya me ayuda a hacer esto, ¿no? También pueden utilizarlo. A mí lo que me interesa solo es ver la base de datos, ¿sí? Que cumpla con lo que con las exigencias que el problema me está solicitando. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a todo esto? El diccionario de datos, ¿cuál es, género? Sí, eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver ahorita. Ah, ahorita, ok. ¿Y el script? El script era lo que les comentaba, que era el sexto. ¿Sí? Es un punto SQL que tiene Ah, todos ok. los create, que tiene todos los alter,
que tiene todos los insert, que tiene todos los update, delete que ustedes necesitan. Ok. La idea es agarrar esto, ejecutarlo y que quede la base de datos tal cual. Lo hacemos en un solo script. Pueden hacerlo en varios, ¿sí? La idea de tenerlo en un solo es que yo solo lo voy a ejecutar aquí, en donde me dice ejecutar Lo script, ejecutan y solos. le ejecute todas las líneas de solo. Mm, Y no tengo que ir uno por uno. ok. Con lo único que tienen que tener cuidado es con el orden, ¿sí? O sea, si una tabla es dependiente de otra, mejor hagan la tabla con la cual es dependiente y luego puedes crear la siguiente. Ah, ok. Pero la aplicación debe estar enlazada a la base de datos. Fíjese que no le logré escuchar, no le entendí. La aplicación debe estar enlazada a la base de datos. No me escuchan. Sí, la aplicación debe funcionar con la base de datos que ustedes me van a mostrar. La base de datos tiene que ser Oracle, ¿no? Tiene que ser Oracle y yo tengo que ver que esté la tabla creada y que la aplicación está funcionando. O sea, lo que vamos a hacer es que ustedes me muestren la aplicación, hacemos, no sé, guardar algo y nos vamos a ir a la tabla a ver si es cierto que lo guardó. ¿Sí? Bueno, los que ya llevaron avanzada conmigo, pues ya pueden hacerlo. Pueden hacerlo incluso con el patrón repositorio que les enseñamos. O con el JPA. Ok, vamos a ver, tenemos una pregunta. Ok, listo. ¿Otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Sí, sí, entiende. Sí, ingeniero. Porque es importante que lo comencemos a hacer desde, por ejemplo, ya. Porque, vamos a ver, estamos ubicados aquí, ¿verdad? En 2 de julio. Quiere decir que solo tenemos esta semana, ¿no? Esta semana y esta otra. ¿Cuándo van a ser las presentaciones del proyectito? Okay. Yo sé que estas semanas son matadas, yo lo comprendo, los estudiantes también. Entonces, las presentaciones las vamos a hacer el 20, 21, 22, 23, 21, 22, 20, 21, 22, 23. ¿Sí? Y pues lo vamos a hacer rifado aquí me toca. ¿Sí? O sea, tienen tiempo, ¿verdad? Por aquí. Esta semana pues ya estuvo. Tienen esta semana. Tienen la siguiente semana. Y pues la siguiente hacen la presentación del proyecto. No, ¿ese para cuándo es? Para esta semana, 20, 21, 22, 23. Ingeniero. Sí. ¿Y del ejercicio ese qué le vamos a presentar? ¿Lo mismo que este o el qué? El ejercicio anterior. Sí, es que el anterior, usted mencionó que hiciéramos el ejercicio anterior, pasarlo al modelo físico. Sí. Ah, no. Ah, es cierto. Ok. Okay. ¿O hacemos solamente este? Solo la tabla creo que había dicho. Sí. Okay. Ok. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes ya hicieron ese ejercicio? Creo que nadie. No, todavía no. Nos amontonamos. Es para trabajar bajo presión. Nada de exceso de tarea. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es... Entonces, lo que vamos a hacer es dejarlo solo esto. Solo vamos a dejar esto, entonces. Ah, ok. Excelente. Ok, solo vamos a dejar este, modelo conceptual, relacional, físico, sus scripts, que la verdad es con el que hicieron este, ¿verdad? O sea, solo estoy guardando el diccionario y la demostración.
la aplicación. Ok, lo que les decía de las tablas, vamos a ver. Tabla 1. Tabla 2. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Tiene usted un archivo YAR para conectar lo que es Oracle desde Java con Oracle? Un archivo ya. Sí, un YAR para conectar desde Java con Oracle. Bueno, es una librería. No, no lo tengo, pero, o sea, Si queréis, yo te la doy, Wilber, yo tengo. miren, Ok. solo lo buscan y pues Ujú. ya le dan los drivers. Ah, ok. Y lo pueden descargar. Miren, aquí está el OJDBC 6. Oh, sí, ese es. Oye. Sí. Ok, gracias. Si lo están trabajando con Maven, miren, ahí está el OJDBC. Si lo están haciendo con Maven, ¿verdad? Y ahí está la dependencia. ¿Sí? Ok. Eh, sí, vamos a ver. Si no, pues, aunque no les va a dar el tiempo, ¿verdad? Si no, pues consulten los otros videos viejos míos de clases y ahí hay conexiones a base de datos. Ok. Pero ya muy tarde va a ponerse a hacer eso. Ok, ahora imagínense que, por ejemplo, la tabla 2 está referenciada en la tabla 1 y que la tabla 2 también está referenciada en la tabla 3. ¿Cómo sería el orden? El orden para ejecutarlo sería primero la tabla 2, porque ambas tablas dependen de él, y luego pues la tabla 1 y luego la tabla 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de la tabla 1 tiene un atributo que está apuntando a la tabla 2. Y la tabla 3 tiene un atributo que está apuntando a la tabla 2. ¿Cómo sería el orden? Okay. Esta que no depende de nadie, las que no dependen de nadie, van primero, la colocan primero, o sea, el create de la tabla 2, y luego hacen el create de las demás. ¿Sí? Solo ese cuidado tengo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok, diccionario de datos. Ok, la parte del diccionario de datos, pues, más que todo, su funcionalidad es la descripción de las tablas, que son en sí las tablas, que buscan almacenar en ellas. Hay, si ustedes lo buscan en la web, pues hay un montón de formatos. Hay una gran cantidad de formatos. Pero entonces, lo que vamos a hacer hoy prácticamente solo es normal con qué formato vamos a trabajar nosotros. Entonces, lo primero que vamos a tener va a ser el nombre de la tabla. Entonces, eso lo vamos a hacer. Okay. Lo vamos a hacer aquí entrelazando. Okay. Vamos a ponerles move. Okay. Entonces, por ejemplo, tabla 1. ¿Sí? Luego de que ustedes tengan eso, van a agregar otra sección, ¿sí? En la cual van a decir la finalidad de esta tabla es almacenar, por ejemplo, la información general de personas. ¿Sí? O sea, una descripción bien clara de qué es lo que almacena. Yo sé que a veces el nombre nos dice qué es lo que está almacenando, pero a veces hay nombres que la verdad no se sabe para qué son. Entonces es mejor agregar una descripción aquí.
Lo siguiente, pues, es agruparla y decirle, ok, ¿qué campo, o mejor dicho, podemos agregar aquí un constraint? Podemos decir aquí el nombre de la columna, vamos a decir aquí el tipo, y luego pues vamos a agregar, ya por último, una descripción. Si bien hay unas que son bien específicas sobre qué se está almacenando, nosotros pues lo vamos a hacer bien general. No nos no vamos a especificar mucho. Ok, déjame borrar esta descripción. Ok, este sería el tipo. Esta sería la descripción. Y por último, vamos a agregar una relación. Ok. Si ven, es algo que nosotros ya tenemos aquí. De hecho, si ustedes quieren utilizar un generador, porque también existen, también pueden usarlo. Ok, vean, o sea, es prácticamente esto mismo. Entonces, vamos a agregar el primero, por ejemplo. Si yo sé que es una clave primaria, voy a decirle, ok, PK, atributo 1, tipo, number, descripción, código secuencial, generado, código secuencial entero, generado por Oracle o la aplicación. Es algo bien específico, que yo sepa cómo manipular ese dato, o sea, cómo llenar ese dato. Y luego, pues, si tiene alguna relación. Es decir, si tiene alguna clave foránea. En este momento, pues, esta no tiene, ¿sí? Luego, por ejemplo, esta puede tener un atributo 2. Ok, vamos a agregarle aquí una línea. Esta puede ser que tenga un atributo 2. Y esto le diga que sea un varchar de 100. Y diga, almacena el nombre completo de una persona. En caso de tener 3 nombres, se incluyen directos en este campo. He fijado que hay personas que tienen 3 nombres. Entonces, me imagino que se me preguntan cómo hacen para almacenarlo. Muchas veces lo que se hace es que, como no se tenía la consideración antes en los sistemas viejos, entonces lo que se hacía es que como tenía, por ejemplo, nombre 1, ¿no? Okay, vamos a, incluso voy a copiar esto. Tenía nombre 1 y aquí nombre 2. Entonces, por ejemplo, aquí se agrega, se almacena el primer nombre de una persona. Y en caso de tener 3 nombres, se incluyen los 2 restantes en el campo nombre-2. O sea, darle la instrucción. Pero ustedes también son completamente libres de decir nombre 3. Solo que hay que considerar que las personas que tienen 3 nombres son muy pocas. Existen muy pocas.
¿Sí? O sea, lo que quiero yo es una descripción sobre qué espero almacenar en este perdón, en este campo. ¿Sí? Ok, ahora vamos a hacer uno con una clave foránea. Ok, vamos a decirle aquí que esta es una FK. Y por ejemplo, vamos a decirle ID de municipio. Y vamos a decirle que este es nombre. Y vamos a decirle aquí que es código del municipio al cual pertenece. ¿Sí? Entonces, en relación, nosotros vamos a colocar el nombre de la tabla con la cual está relacionada. Imagínense que es una TDL municipios. Y vamos a colocar entre paréntesis la clave primaria. Perdón, sí, la clave con la cual está relacionada. Que yo entendería que podría ser ID departamento, coma, ID de municipio. ¿Sí? Ok. Tal vez se está preguntando cómo voy a poner los que son los null. Bueno. Okay. Esos ustedes los agregan en las descripciones. Es decir, le van a decir aquí, coma, este campo no puede estar vacío. ¿No? Que a diferencia del nombre 3, podrían decirle, ok, este campo puede estar vacío. ¿Sí? Luego, incluso para los check, imagínense que este es fecha, nacimiento, este es tipo date, y aquí le vamos a decir, ok, le vamos a decir, solo se permiten fechas mayores a 1901, vale, por así decirlo. Es decir, nadie cree que pueda registrar a alguien de una edad menor a eso. ¿Sí? Entonces ahí ya me baso para saber de que ahí va a ir un check. O ahí tiene un check. Ok, esta es la plantilla de nosotros, de la que vamos a manejar en la clase. Créanme que si ustedes se ponen a buscar esto, van a encontrar un sinfín de modos de hacerlo, de maneras de hacerlo. Okay. Pero así lo vamos a hacer nosotros. Ok, ¿hay alguna duda con respecto a con respecto a lo que es el diccionario de datos? ¿No? Creo que no. ¿Se entiende? Sí, hasta ahorita sí. Ok. Esta tablita es por cada una de las tablas que ustedes les salgan, ¿no? ¿Sí? Es por cada una de las tablas que ustedes salgan. Ok. ¿Seguros? ¿Ya no tienen más preguntas? ¿Seguros? Sí, o es que no se nos ocurre qué preguntar. Ok, entonces vamos a ver lo que es la parte de SQL. Sí, si me preguntan, entonces les pongo el tema. ¿No? Ok, la parte de SQL, sí. SQL es un lenguaje estructurado de consultas. Quiere decir que yo voy a poder tomar información directamente desde la base de datos. Ok, porque yo les hablaba de que
era importante que tuviéramos las tablas de HR. Es cierto, quien me habló sobre el problema que no le aparecía lo que era la base de datos HR lo logró solucionar. Sí, ingeniero. Sí, usó los scripts o instaló la otra base de datos, la 11G. Estuve intentando con los scripts, pero nunca me salió, entonces mejor utilicé la base de datos 11. Y esa sí de un solo me apareció. Ok, entonces lo que nos dice el compañero es que él utilizó la Express Edition 11G, que ese sí ya tenía la base de datos de HL. Ok. Ajá. No sé cuál de esas está. Bueno, de hecho aquí está. Bueno, incluso pues aquí ya explica cómo hacerlo. Sí, cómo podemos comentarlo. Ok. Bueno, con este pues le voy a pasar mejor el enlace. Aquí ¿usted lo instaló con un enlace que le envié o usted lo buscó aparte? No con el enlace que usted mandó al grupo, creo que fue, ingeniero. Ah, el grupo de moneda. Ah, ok. Ah, bueno, entonces ya lo tienen. Ah, bueno, aquí está. Download Oracle Database. Ahí está. Ah, bueno. Ok, ¿por qué es de importancia? Bueno, porque vamos a utilizar esta DHR, porque esta DHR ya tiene información. Ya tiene información en la tabla. Entonces, esto no es nada diferente a lo que estábamos haciendo nosotros. El select, asterisco, o sea, seleccionar todos los atributos, ¿de dónde? De lo que es la tabla de empleados. Okay. ¿Qué es lo nuevo que vamos a hacer? Bueno, que a estas tablas nosotros también podemos darle alias, ¿no? Por ejemplo, si yo le doy, puedo decirle as igual a las tablas, o puedo, luego de un espacio, decirle un nombre, por ejemplo, empleado. ¿Sí? Empleado. Entonces, ya vamos a comenzar a usar, por ejemplo, filtros de información, en los cuales yo voy a decir, where el empleado, punto, ok, empleado, salario, sea mayor de 10,000. Vamos a ver qué nos lanza. Bien, pues aquí nos hace filtrado de todos los que tengan un salario mayor a 10,000. Ok, voy a comentar esta parte. Yo comento esta parte y vamos a ejecutar todo el código a ver cuántos registros son en realidad. Ok, aquí me trajo 50 filas. Y vean que sí lo filtró porque hay unos que son de 9,000 y otros son de 6,000. Ok, entonces, vean, aquí ya lo puedo ejecutar. Les voy a dar una clave que es algo que les va a servir mucho cuando ustedes ya estén trabajando con otros sistemas de datos. Y es que nosotros podemos agregar un filtro con una condición que siempre se va a poder ejecutar true, que es esta. ¿Por qué creen que siempre me va a dar true aquí? Porque uno siempre va a ser igual a uno. Sí, correcto. Entonces, lo que le importa al where es ejecutar una condición. ¿Vean? Entonces, cuando esa condición se cumple, pues él me muestra toda la información. O sea, no hay ningún tipo de filtro, entonces me muestra toda la información. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Quiere decir que yo puedo estar jugando con los filtros. ¿Sí? Entonces, yo agrego este filtro aquí. Bien.
y ya me hace filtrado. De lo que eran 50 filas, pues solo me trajo 15. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo seguir jugando con los filtros. Entonces puedo decir empleado, punto, y vamos a buscar este first name, donde el first name sea igual. Por ejemplo, ahí tenemos uno que se llama Lisa, y lo ejecuto. Aquí pues, aquí está de sobra lo que es el salario, ¿verdad? Pero vean que yo también puedo seguir comentando filtros, ¿no? Me sirve a mí para estar jugando con los filtros, ¿no? Vean. ¿Se entiende? Sí, Inge, exactamente a qué se refiere con, o sea, o qué dato manda a traer con el 1 igual a 1. O sea, sé que se usa para tener un dato constante, como un true, pero exactamente a qué se refiere el 1 igual a 1, qué dato manda a traer. ¿No? Es que en sí manda a traer todos los datos, solamente es para que no estés eliminando el where. Ajá. Y más que todo por eso, si no me equivoco, por eso lo utiliza, ¿verdad, ingeniero? Sí, correcto. Ah, Es simplemente para no estar teniendo que estar comentando el web, o estar teniendo que borrarlo, o estar cambiándolo de posición. No, que simplemente solo comento la línea donde está el filtro que quiero eliminar. ok, ok. ¿Sí? Aquí vamos a unas flechitas. Ok. Eso lo que me hace a mí es un true. Es como Entonces, un truco nada más para que no elimines el where. Podrías poner incluso 8 igual a 8 y mientras eso se cumpla siempre te va a mandar a traer los sí, datos. correcto. 8 igual a 8. Funciona igual. Ok, pero ahora vamos a ver. Vean. Y le vamos a decir que 8 es igual a 1. No me trajo nada, ¿por qué? Porque el web lanzó un false. No se cumplió la condición que había que. ¿Sí? O sea, no estoy filtrando nada, sino que lo único que quiero es que me muestre todos los datos. Y solo es un valor constante para poder estar jugando con un filtro de abajo. ¿Sí? Sí, ya entendí cómo funciona. Sí. Ok. Otro dato de interés. Cuando lo manden a producción, no embanden esto es un igual a 1. ¿Sí? Porque es una instrucción que se va a estar ejecutando de puro gusto. Si tienen una tabla con 1.000.000 de registros, esto se va a ejecutar, se va a verificar 1.000.000 de veces y es 1.000.000 de procesos que estamos desperdiciando. Yo sé que tal vez no se tarde nada, pero la verdad estamos desperdiciando tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay dudas sobre la tarea? Ok, el documento Word ya se los estoy subiendo en la plataforma de e-learning. Está siempre en la parte de documentos y tareas. Ok, vamos a ver, tenemos una duda. Ok. Ok. Los que tengan problemas con lo que es su instalación, me escriben a WhatsApp y ahí vemos cómo lo podemos solucionar. ¿Sí?
Ok, permítanme subir lo que es la parte de el enunciado. Ok, esto sería la parte de... Ok, está en la parte de documentos, en parcial 2, y ahí está el documento PDF. El enunciado, pues, lo voy a subir mañana para que tengan, recuerden que es todos estos días, ¿verdad? Yo les voy a mover el calendario. Ok, vamos al calendario de aquí. Y recuerden, tienen esta semana, la siguiente, y el lunes comienzan las presentaciones. Entonces, al igual que la vez pasada, vamos a... Espero que las correcciones sean mínimas, tengamos las correcciones aquí, y el siguiente, sería el siguiente domingo, 26, ahí lo suben ya corregidos con las correcciones que yo les hice, por ejemplo, el lunes, martes, miércoles, jueves. Bien, vamos a seguir la misma dinámica. Hay una presentación y luego me quedo con los del grupo corrigiendo cualquier error que haya encontrado. ¿Sí? Ah, ok. La nota de esta corresponde al segundo parcial. Entonces, cuando le suba la nota del segundo parcial, solo le voy a subir primero el examen. ¿Sí? Entonces, hasta que ya suban lo que es la parte de la tarea, hasta ahí le voy a completar la tarea. Igual a lo que pasó con este primer parcial. Los que todavía no lo habían subido el domingo a mediodía, pues solo le subí la tarea después. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Alguien? ¿No? Bueno, pues entonces sería todo por hoy. Que tengan un fin de semana provechoso. Por favor, hagan esta parte. Es necesario que lo practiquen y lo comprendan. Y espero un buen trabajo de ustedes, así como los trabajos de primer parcial. Listo. Ingeniero, buenas noches. Gracias, ingeniero. Buenas noches.